La señorita Rosemary prefería las zinnias entre todas las flores silvestres. Estoy seguro que podrá encontrar un gran número de ellas cerca del hogar de Pony, señorita Candy, informó George, sentado al lado izquierdo de Albert. Candy notó que no levantó los ojos de su plato al mencionar el nombre de Rosemary. «Todo eso suena muy poético», interrumpió Eliza, descontenta con el cambio de conversación. «Pero insisto que la vida en la ciudad ofrece una gran variedad de entretenimiento y ocupaciones. Por ejemplo, no hace muchos días tuve el placer de asistir a un evento por demás encantador», sugirió, picoteando el plato glaciado de Long Island que había escogido como platillo principal. «¿Serías tan amable de compartirnos los detalles?», preguntó Candy previendo lo que se avecinaba. «Oh, bueno, sabes que Chicago siempre ofrece infinidad de entretenimiento de alta calidad. Fui al teatro hace unos días para ver una obra de Shakespeare. Debes recordar que siempre he sido una entusiasta admiradora de El Bardo desde la secundaria». Candy dirigió a Eliza una sonrisa condescendiente. Por lo que recordaba, Eliza pasaba la mayor parte de las clases de literatura de la hermana Margaret dormitando y soñando despierta. «Dinos, ¿qué obra viste?», la animó Candy prestando más atención a su pavo asado y salsa de arándano. «Macbeth. Me impresionó absolutamente la suntuosa producción y la complejidad de los personajes», contestó Eliza feliz de haber captado la atención de todos. «Creo que hay algunos personajes en esa historia con los que seguramente te identificas», dijo Archie incapaz de resistir la tentación, sentado justo al lado de su infame prima. «¿No es esa la obra en la que aparecen 3 brujas?», preguntó, dirigiéndose a toda la audiencia con una sonrisa implícita. Annie, que seguía en silencio toda la interacción, pellizcó la pierna de su marido por debajo de la mesa. «Bromeando como siempre, primo», contestó Eliza con una fingida sonrisa, pero después volteó para dirigirse de nuevo a Candy. «¿No creerás quién actuó esa noche en el papel de Macbeth, Candy? Era el mismísimo Terry Granchester, o debo decir, Terrence Graham. Fue una lástima que estuvieras pidiendo limosna para tus huerfanitos en ese momento. Sé que te hubiera encantado verlo». Por lo menos 3 pares de ojos fulminaron a Eliza ante su malicioso comentario, preparados para detenerla y cambiar la conversación, pero antes que Archie, Albert o Neil pudieran hacer algo, Candy contestó en tono tranquilo. «Si era Terry el que actuaba esa noche, estoy segura que tuviste una noche agradable en el teatro y me alegro por ti, Eliza. Por mucho que me hubiera encantado estar ahí contigo para compartir la experiencia, debo decir que no lamento un solo minuto invertido en el bienestar de mis queridos niños. Uno de estos días te invitaré a uno de mis viajes de recaudación de fondos. Siendo tan prominente socialmente como lo eres, estoy segura que serás de gran ayuda para mi causa», contestó Candy sin inmutarse. «Tal vez tengas más éxito en eso, querida hermanita», interrumpió Neil, que había permanecido callado toda la cena. «Por lo que puedo recordar, tus esfuerzos para cazar a Granchester después del espectáculo fueron más bien infructuosos. Si las miradas mataran, Neil hubiera caído muerto en ese lugar bajo la mirada asesina de su hermana. Una dama de nuestra posición siempre debería tener en cuenta que se espera de ella interesarse en las necesidades de los menos afortunados, Eliza», comentó la tía Elroy, y el resto de los invitados guardó silencio para escuchar respetuosamente a la gran matrona. Mi cuñada, la afinada Priscilla Andry, era una verdadera campeona en las cruzadas de caridad. Debo admitir que después de ella, las mujeres de nuestro clan, incluyéndome, no hemos sido capaces de llenar sus zapatos en ese terreno. Afortunadamente, Candy se está ahora redimiendo a nuestra familia con sus esfuerzos. Todas las viudas de Chicago aprueban su trabajo. Harías bien aceptando su invitación la próxima vez, Eliza». «Sí, tía Elroy», replicó la mujer, que prefirió quedarse callada el resto de la cena mientras surgían otros temas de conversación. Sabía que aún tendría oportunidades de molestar a Candy durante la velada, especialmente cuando los hombres se separaran de las damas. Albert miró a Candy. Estaba disfrutando felizmente su pay de nuez mientras hablaba con el señor Cornwell padre y su esposa. Ningún rastro de descompostura podía apreciarse en su cara. Después de que maliciosamente Eliza había sacado el tema de la visita de Terry a Chicago,
Estaba orgulloso de la manera en que había manejado la situación y se preguntaba si finalmente había concluido su duelo tras la dolorosa separación. Albert sonrió internamente, pensando que ya era tiempo después de tantos años. Sintiéndose contento con la forma en que iba transcurriendo la velada, continuó disfrutando su langosta. Annie sabía que Albert prefería los mariscos y había dado órdenes específicas al cocinero para que le preparara la langosta. La mayoría de los invitados estaban ya disfrutando de su postre, pero William Albert comía lento, ya que prefería disfrutar cada bocado, saboreando los diferentes sabores combinados en un platillo. Después de todo, era su prerrogativa como jefe de familia hacer que la cena durara hasta que hubiera terminado completamente y estuviera satisfecho. Además, sabía que tras la cena, las damas y los caballeros se separarían y los hombres se reunirían en el salón francés para disfrutar del coñac y puros, mientras que las mujeres se quedarían en el salón de té. Temía el momento, ya que sabía que los Ligan lo tratarían de convencer para participar en sus proyectos. Por el momento se sentía bien, disfrutando su comida con Candy sentada a su derecha y George a su izquierda. Pensó que era gracioso que las dos personas que estaban más íntimamente ligadas a él en toda su familia no fueran de su misma sangre. Más aún, la joven y el hombre sentados cerca de él eran despreciados por algunos de sus verdaderos parientes, que los consideraban inferiores. Sabía que algunos miembros de su familia extensa llamaban a George el intruso y lamentaban la gran influencia que el hombre tenía sobre él. También sabía que los Ligan aún odiaban a Candy, a pesar de la aparente cortesía que trataban de mantener. En el fondo de sus corazones, Sarah y Elisa aún veían a Candy como la chica del establo. Le importaba un comino, sin embargo. Su familia podía pensar lo que quisiera, en tanto mantuvieran sus opiniones para ellos sin hacer ningún daño a las personas que amaba. Por el momento, estaba agradecido con la considerada disposición de mesa de Annie para esa noche, habiéndolo colocado a él en un extremo de la mesa, junto a sus personas más queridas, seguidos de los Cornwell, padre e hijo, dejando a los Britter y Ligan más cerca de la tía Elroy. ¿Qué más podía desear? Después de la biblioteca, el salón francés había sido el lugar favorito del señor William C. Andry en la casa. Había sido en este lugar donde había logrado sus más exitosos proyectos de negocios. Durante las lujosas fiestas y cenas, estaba decorada en estilo Bax Arts, con paneles de madera cubriendo las paredes, tapetes verde oscuro sobre el parqué y muebles franceses en tono oro viejo. Los sofás y sillones estaban hechos de abedul sólido y decorados con moldes de conchas y hojas de acanto hechos de cerezo. La tapicería era predominantemente verde, con un par de piezas con diseños del tartán del clan. El señor Ligan recordó que había sido en esa misma habitación donde había pedido la mano de su esposa Sarah. Ya que su padre había muerto años antes, era responsabilidad del señor Andry, como cabeza de la familia, decidir sobre el futuro de la hijastra de su hermana. Recordó claramente lo nervioso e inseguro que se había sentido al principio, ante la imponente figura rubia del señor Andry, consciente de la inferioridad de su estatus y fortuna. Para su sorpresa, William Andry, a pesar de ser tan serio y reservado, no era autoritario y aceptó su petición sin oposición. Su matrimonio con Sarah había sido el primer paso en su ambiciosa conquista hacia el primer escalafón de la sociedad de Chicago. Siempre listo y agresivo cuando se trataba de negocios, Ligan había aprovechado su nueva posición desde el mismo inicio de su matrimonio. A través de las conexiones que le dieron las relaciones de su esposa, su fortuna había crecido en proporciones exponenciales a través de los años. Ahora, tras el gran éxito de sus hoteles en Miami, estaba listo para expandir su empresa en el extranjero. Esa noche su meta principal era convencer a William Albert de financiar su nuevo proyecto en Cuba. Sabía que la tarea no era fácil, ya que el joven magnate no había mostrado interés en sus proposiciones de negocios hasta ahora, pero debía intentarlo de cualquier manera. Ligan aún lamentaba que su hijo no hubiera podido casarse con Candice. Si ese hubiera sido el caso,
él no estaría ahí esperando convencer a William de unirse a su aventura. Se imaginó cómo su hijo y él estarían disponiendo del fideicomiso de Candice y la tremenda ganancia que hubieran obtenido de él. Pero ese era un plan al que se había visto forzado a renunciar. Para ser honesto, no había sido su idea original. No, por más que el plan sonara bien, debía dar el crédito a su hija y esposa que habían sugerido la posibilidad. El hecho de que su hijo Neil estuviera genuinamente enamorado de Candice en ese tiempo había sido solo una afortunada coincidencia en toda la estrategia. Claro, Ligan y su esposa jamás hubieran podido prever la decidida oposición del padre adoptivo de Candice a sus planes. Aún sentía la humillación que su familia y él habían sufrido cuando William Albert se presentó como la nueva cabeza del clan y canceló el compromiso. Irónicamente, algo bueno había surgido de ese embarazoso evento. Su hijo Neil cambió dramáticamente tras la desilusión, interesándose en el negocio familiar por primera vez. Desde entonces, el joven había dado señales de un innato genio comercial que ahora lo caracterizaba. Ligan estaba orgulloso del astuto e inteligente hombre de negocios en el que se había convertido su hijo. Como él, Neil no se refrenaba con todos esos escrúpulos que parecían ser la regla que regía cada decisión tomada por William Albert Andry y su discípulo Archibald Cornwell. Ligan creía que esas consideraciones morales eran una debilidad y por lo mismo despreciaba a Albert. Aún así, esta vez esperaba que pudiera persuadirlo para respaldar su aventura con un crédito. Tal vez el coñac lo ayudaría un poco. El coñac se sirvió generosamente esa noche y se dio la bienvenida a los puros cubanos. Ligan los había traído él mismo de la isla. Durante sus años de estudiante en la Universidad de Cornell, Ligan conoció a Mario García Menocal, que después fue presidente de Cuba, ya que ambos habían sido miembros de la fraternidad Delta Kappa Epsilon. En 1920, mientras García Menocal aún estaba en el poder, había acogido la Convención de Fraternidad en su país, con una generosidad y lujo que habían hecho historia. Desde entonces, había nacido en la cabeza de Ligan la idea de abrir una cadena de centros nocturnos en La Habana. Ahora, con el éxito de sus hoteles, sentía que tenía la experiencia y la posición económica necesarias para probar suerte en Cuba. Entiendo que su amigo García se postuló nuevamente para presidente este año, pero perdió contra un liberal de nombre Machado, dijo el señor Cornwell después de que el señor Ligan presentó su idea. Eso no puede ser bueno para sus planes. Machado no es amigo de los Estados Unidos. Ese fue el mismo argumento que se utilizó cuando el presidente Zayas asumió el poder tras Mario García. Pero a pesar de las ideas liberales de Zayas, los intereses americanos en la isla no se vieron afectados durante su mandato. No veo ese cambio en la administración de Machado. No hay nada que temer en ese aspecto. Los centros nocturnos en La Habana son altamente redituables. Aun si el nuevo presidente elevara los impuestos, sería un negocio redondo, dijo Neil saboreando su puro. Así que, ¿qué dice William? ¿Se nos une? Si no lo hace, estoy seguro que después lo lamentará, insistió el señor Ligan. Me temo que lo desilusionaré nuevamente, mi amigo, contestó Albert con calma. Mi experiencia en latinoamericano ha sido buena. Después de mis viajes a Brasil y México, estoy convencido de que los estadounidenses debemos dejar que esos países resuelvan sus propios problemas antes de pensar en hacer negocios con ellos. Cuando fui a Brasil hace 2 años para vigilar nuestras minas de hierro y plantaciones de café allá, me quedé consternado y avergonzado de las inhumanas condiciones en que nuestros empleados debían trabajar. Después vino la revuela del teniente. El presidente Pessoa hizo un pésimo trabajo manejando la situación, que se convirtió en el peor conflicto social que haya visto. Simplemente no podía soportar el derramamiento de sangre que siguió. Me sentí aliviado cuando finalmente encontré compradores interesados en nuestras propiedades. Hubiera podido conservar sus bienes en Brasil y mejorar las condiciones de los trabajadores si tenía tanto interés en ayudarlos, sugirió el señor Britter, que no tenía experiencia en inversiones extranjeras. No es tan fácil, respondió Albert, su voz tornándose sombría. Los gobiernos latinoamericanos no hacen lo que debieran, es decir, proteger los intereses de su pueblo.
En su lugar, permiten que nuestro dinero controle sus decisiones y animan nuestras inversiones, mientras promueven la más extrema explotación de los pobres, supuestamente por el bien del progreso, o eso es lo que dicen. Creo que si hubiera hecho cambios para proteger a mis mineros y jornaleros, hubieran durado solo mientras estaba presente. Tan pronto como regresara a Estados Unidos, el corrupto sistema, aún incluso dentro de los sindicatos y la policía, hubieran terminado restaurando el caos previo. Decidí que, ya que no planeaba mudarme a Brasil y supervisar toda la operación allá permanentemente, debía vender. Lo mismo hice con la granja y la fábrica en México. No me arrepiento en lo más mínimo. Lamento escuchar eso. Fue la fría respuesta del señor Ligan. Deberé encontrar otro socio. Tal vez usted, Cornwell. Está usted viendo al hombre equivocado, contestó el padre de Archie. También estoy vendiendo mis bienes en Arabia. Creo que tengo todo el dinero que necesitaré para el resto de mi vida. Janice y yo hemos pasado demasiados años lejos de casa, y como pudo escucharle decir durante la cena, añora regresar a Illinois y disfrutar a nuestro nieto. Desde el próximo año y en adelante, Archie decidirá si quiere aventurarse en inversiones en el extranjero, concluyó el señor Cornwell, mientras posaba su mano derecha en el hombro de su hijo en un gesto lleno de orgullo paternal. Estoy con el tío William, declaró Archie, pero le deseo suerte con sus clubs nocturnos. Estoy seguro que resultarán realmente redituables en manos de Neil, concluyó haciendo su mejor esfuerzo para demostrar cortesía. Por dentro, sus entrañas se removían ante la condescendiente mirada de su tío, pero si Archie estaba aprendiendo algo de Albert y George, era el autocontrol y tacto extremo en todos los asuntos de negocios. Albert estaba consciente de los grandes esfuerzos de civilidad que su temperamental sobrino estaba haciendo y se sentía orgulloso de él. Odiaba esta costumbre de hacer negocios, incluso durante la reunión de Acción de Gracias, pero así debía ser. Lo último que quería era una discusión con sus familiares en un día como ese. Internamente el señor Ligan se maldijo a sí mismo por insistir en una causa perdida. En lo sucesivo, pensó, los Ligan no recurrirían a los Sandry buscando respaldo. Pronto sería mucho más rico que todos ellos juntos y esa vulgar arribista llamada Candice White Andry se arrepentiría amargamente de su arrogancia al rechazar a su hijo. Tras el tiempo acostumbrado, las damas y los caballeros se reunieron en el salón de música para la última parte de la velada. Candy, que había tenido suficiente de los comentarios cáusticos de Lisa y Sarah durante la reunión de damas, agradeció el regreso de los caballeros. Debía admitir que la tía Elroy había mantenido a las mujeres Ligan a raya, pero aún censurándolas, las mujeres se las habían arreglado para dejar caer algunos desagradables comentarios aquí y allá. En cierta medida, escuchar los comentarios de la señora Britter y la señora Ligan sobre la organización de la cena había sido divertido. Por otra parte, Candy también había tenido su momento privado de risa ante la detallada reseña de Elisa a la actuación de Terris, que había sido narrada a detalle con la mala intención de herirla. La mayoría del tiempo, Candy había escondido su sonrisa tras su taza de té, regocijándose en secreto ante el estado actual de las cosas entre el actor y ella. A pesar de estas innegables fuentes de entretenimiento, Candy estaba contenta de ver a Albert, George y Archie de nuevo y aliviada de escuchar que Neil se excusaba para retirarse por el resto de la velada. En los últimos años, había sido costumbre de Neil evitarla de la manera más descortés cada vez que tenían que verse en las reuniones familiares. De cierta manera, Candy se sentía incómoda con su actitud, pero también sentía lástima por él debido a la frustración implícita en su conducta. Por esta razón y dado que no encontraba la manera de aligerar el ambiente entre ellos dos, se sintió mejor cuando se hubo ido. Para la última parte de la velada, los asistentes se reunieron alrededor del gran piano para escuchar a la señora Britter y a Annie hacer gala de sus habilidades para placer de la familia. Antes de que iniciaran, los miembros de la audiencia solicitaron algunas de sus piezas favoritas y las damas gustosas los complacerían. Candy se sentó junto a la tía Elroy, justo frente al instrumento,
mientras que Albert prefirió el sillón cerca de la chimenea, colocado de manera opuesta al resto de la audiencia. Desde ese punto esperaba tener su propia dosis de entretenimiento, observando las reacciones de sus familiares. La primera en tocar fue la señora Britter, que tal vez no era tan hábil como su hija, pero suplía sus deficiencias técnicas con una madura sensibilidad musical. Tocó 2 invenciones de Bach y después una pieza de Albinoni que le gustaba mucho al señor Britter. Después, cuando era turno de Annie de tocar, Candy le hizo una petición. «Por favor, Annie, toca la canción de cuna de Mozart para mí», pidió Candy tomando la correspondiente partitura de la selección que Annie había llevado para esa velada. «Claro, Candy». Los invitados se sentaron cómodamente en sus lugares para disfrutar las 3 piezas que se habían sugerido. Primero, Annie tocó una canción de Satie solicitada por Archie. Después, el primer movimiento de la sonata para piano en do sostenido de Beethoven, que era favorita de la tía Elroy. Desde su sitio cerca de la chimenea, Albert podía observar las caras de la mayoría de los invitados. Observó el orgullo maternal de la señora Britter mientras su hija desplegaba su arte en el piano. Al mismo tiempo, la tierna mirada de cariño de Archie era evidente para todos. Después Albert volteó y vio la molestia característica en alguien que no tenía ni gusto ni sensibilidad artística, propagándose en el semblante de Elisa. Después, mientras las notas de claro de luna flotaban en el aire, creyó ver por un breve momento una pizca de melancolía en la cara de su tía. Se imaginó que la pieza le traía recuerdos del pasado. Albert cerró los ojos, disfrutando la belleza de los sonidos magistralmente entretejidos en la sonata. Cuando los abrió de nuevo, Annie iba a empezar la canción de cuna. El hombre volteó a ver a Candy, ya que ella era la que había pedido la pieza. Lo que vio en su cara mientras la música arrullaba a la audiencia lo dejó inesperadamente atónito. Era un brillo particular en sus ojos, un suave rubor en sus mejillas y una sonrisa secreta curvándose en los labios. Albert no había visto la cara de Candy encenderse con tal destello en muchos años. Su mente buscó a través de sus recuerdos y cuando pudo identificar la última vez que Candy lució esa expresión de absoluto deleite, comprendió que estaba nuevamente enamorada. Ahora sabía por qué había estado con la mente tan perdida el día anterior, pero ya que había descubierto el origen de su transformación, sintió la urgencia de averiguar quién era el hombre responsable de esa tranquila aura. Las experiencias de Candy en el amor habían sido tan traumáticas que no había mostrado interés en ningún hombre por largo tiempo. Por mucho que deseara la mayor felicidad para su protegida, Albert no podía evitar la aprensión natural que la mayoría de los hombres sufren cuando una mujer joven bajo su tutela está en una posición de vulnerabilidad. Aún recordaba sus desgarradoras lágrimas tras la ruptura con Terris Granchester años antes. Lo último que quería para Candy era otra amarga desilusión. Estaba decidido a saber quién era ese nuevo hombre y a hacer lo que fuera necesario para proteger a Candy si dicho hombre resultara ser alguien que no mereciera su afecto. Con esa firme decisión en mente, volteó a observar a Annie, haciendo su mejor esfuerzo para mantener la compostura.